Muy buenos días. No, pará, quiero saber. Recibimos. Yo diría que le debo mucho a Mariana Moyano. No, de verdad. No, pero es verdad. ¿Viste? Mirá. La conocí cuando tenía 21 años y buena parte de mi camino se me abrió gracias a ella. Mira, Qué hermoso. no Sí, sabía. sí. Mirá, ¿Viste cómo bien. te... Bueno, ahora entonces ponete las pilas, hay que honrar sí. todo esto que acaba de decir. Nunca estoy a su no altura, se puede batatear. ¿Vamos a hablar sobre los senadores que se subieron el sueldo? No. Si vos querés, sí, No. si vos querés, no. No. Bueno, no. No, porque es un tema muy Ya sé. controversial Es una, y este programa Fue tendencia. no quiere generar controversias. es una gilada. No sé, no íbamos a hablar. No sé, es una... Ah, ok. ¿Por qué tiraste eso? No íbamos a hablar de Para eso. que el oyente se quede tranquilo, Para que seguir no vamos a hablar de peleando esto, como que en pueden casa. escuchar el programa tranquilo, que no va a pasar nada. No vamos a discutir el tema. ¿De qué vamos a hablar, Dipi? Yo le dije a Marcelo, cuando él estaba conduciendo el programa en tu ausencia, que íbamos a hablar de que el caos es una escalera y el poder ordena. Ok, bueno, Yo no a ver. entiendo la- El agente del caos es Yo no Javier entiendo. Milei, claramente. Ajá. Sí. Y el poder, ¿Quién es? que lo detenta en términos institucionales el propio presidente, Sí. no siempre está en la Casa Rosada o no siempre está solamente en Casa Rosada, Claro. ¿no? Entonces, No. Eso lo aprendimos ya. Milei puede ser el maestro del caos a lo Apollo Creed en Rocky 4, pero lo cierto es que el poder económico, que es el poder permanente, que es el que tienen los dueños del país, Sí. es el que en general termina llevando el agua para su molino y arrastrando a los actores del sistema político en la dirección que ellos promueven, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a un caso concreto de las últimas horas porque se anunció ayer en la noche que tiene que ver con las universidades, pero que nos sirve de ejemplo para pensar el resto de la política. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno, ayer se conoció que el gobierno anunció un nuevo incremento del 70% para cubrir los gastos operativos de las universidades públicas en Argentina. Mm. Ese 70% se adicionaría al 70% que anunciaron el mes pasado, pero que todavía no efectivizaron. E insisto, sería un 140% en total hasta ahora para gastos operativos. Los gastos operativos representan, según el caso de la facultad o la unidad académica en cuestión, entre el 2,5% de los gastos totales de esa unidad académica, o el 5% o el 10%, no es demasiado. La gran mayoría de los gastos, o sea, casi todo el dinero o los recursos que las universidades emplean, se va en masa salarial de docentes y no docentes. Ok, Gastos o sea, operativos, perdón, luz, gas, todo ese tipo comprar de la cosas. lavandina, Ese- Gastos comprar operativos escoba. van Claro, desde ese- los servicios como luz, gas y agua hasta mantenimiento, servicio de limpieza, Sí, comprar una compu. comprar insumos, útiles, pupitres, Ok. mantener los edificios donde Sí. funcionan las universidades, ¿no? Hay, para el caso de la UBA, algunas distinciones, no sé si en otras universidades pasa igual. La UBA tiene 13 facultades, es un universo bastante grande, pero el rectorado, que es la institución que conduce a esas 13 facultades, más allá de que las 13 facultades tengan sus propias autoridades, conducidas centralmente por el decano o decana de turno, el rectorado es el que toma las decisiones más estratégicas y por ende concentra los gastos más importantes. Luz, gas y agua se pagan centralizadamente desde el rectorado y son los gastos más grandes de esas 13 facultades. Sí. Tanto que, por ejemplo, esta semana el rectorado había sacado de la UBA una resolución por la cual establecía que durante el día en los pasillos o espacios de uso común no se utilizara la luz, no se utilizara el servicio eléctrico para amortiguar el impacto del ajuste de Milei. Bueno, ayer por la noche el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, hace este anuncio de un nuevo incremento del 70%, totalizando un 140% entre los últimos 2 meses, pero que todavía no se ha hecho efectivo y se lo comunica al CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, con el propósito de que se desactive la marcha prevista para el martes que viene, la marcha de universitarios que va a contar con el apoyo de casi toda la sociedad argentina en general y la CGT en particular, ¿no? Las universidades tienen garantizados los sueldos de todo el año congelados. ¿O no? ¿O tampoco? Bueno, en realidad tienen previsto para sueldos una masa de dinero
según el presupuesto de 2023 prorrogado para el 2024. No es que tengan garantizado, o sea, hay una partida presupuestaria Pero que si igual vos los querés se sueldos- llama sueldos, Sí, pero que es la misma de 2023, por eso. aunque estemos en 2024, y que Pero está calculado el año. se Los le sueldos- concedió un incremento del 16% desde enero hasta acá. Por eso, ya, sí, se habrá pagado ese 16% y queda así el sueldo y le alcanzará la plata. Ese 16% fue concedido O a va a pesar de faltar que... el 16%, digamos. No, porque en no. algún momento... Los docentes y los no docentes están perdiendo con respecto a la inflación más de 40 puntos porcentuales en los últimos 4 meses. No, ni hablar. Sí, o más, sí. No, los 4 meses que van, si querés computar con respecto al año pasado, porque interanualmente la inflación llegó a 200 puntos, están perdiendo mucho más. Claro. Pero computando solo los 4 meses que lleva de gestión Javier Milei, pierden los docentes y no docentes 40 puntos contra la inflación, en una paritaria donde los gremios rechazaron el ofrecimiento del Estado, que es la patronal en este caso, pero que el Estado validó igual. Sí, ahora estos aumentos, los 2 aumentos de Petovelo no van a alcanzar para cómo van a subir los insumos en las universidades. Además, lo que calculan quienes están al tanto de la guita que necesita la facultad o las universidades, perdón, para subsistir, dicen que incluso así tampoco alcanzaría, a pesar de que todavía no se hicieron efectivos siquiera. O sea, se dio Las 2 subas. O sea, ayer Sí. se anunció una de las 2 subas, Sí. hace un mes se había anunciado la otra, pero Sí. que nunca se concretó. Bien. Entonces, es un simple anuncio político que deberá formalizarse de alguna forma y, por supuesto, efectivizarse si quieren mejorar. Ahora, hay una lectura política detrás de todo esto, por eso yo arranco diciendo el caos es una escalera y el poder ordena. La lectura política que se desprende de todo esto es que lo que probablemente pretenda el gobierno es subordinar a la institución universitaria a sus propios designios, ahorcándola financieramente y permitiendo que igual siga operativa, es decir, que no puedan cerrarla, pero donde van a atacar o lo que van a afectar es la masa salarial de docentes y no docentes, y vos vas a tener un empobrecimiento brutal de esos laburantes, pasó en los 90. pero vas a tener que sostener la universidad pública y no vas a poder decir que la universidad cerró por culpa de Milei, Tal cual. porque te va a tirar a cuentagotas cada tanto 70% de aumento para gastos operativos y vos vas a decirle, che, pero esto me alcanza simplemente hasta junio o hasta la primavera. Bueno, sí, está bien, no cerrás. Y en la primavera capaz que te tira 70% más, lo que sea, En los para 90, tenerte con la soga al cuello, los pero que no docentes- cierres. En los 90 los docentes universitarios ganaban sueldos misérrimos, Ujú. ¿sí? Durante montones de años. Y era así, era el tipo que era docente universitario, un tipo pobre que ganaba como el orto. Y se acostumbró a eso. Y lo que vos pretendés, como gobierno libertario, conservador, reaccionario, fascista, es que se agoten docentes y no docentes, que renuncien, que la universidad pública pierda calidad, que la institución funcione cada vez peor, aunque vos, para la sociedad, puedas demostrar que sostuviste los gastos operativos a la baja, por supuesto. Por eso la confrontación es política, no es política. Por eso Exactamente. teníamos que pasar a la política de una puta vez. Lo que generan es desorden, lo que generan es caos, lo que pretenden es que la sociedad se confunda diciendo, no, pero si la universidad sigue abierta. Cada vez peor. Para mí no es un dato menor que en el comunicado hayan puesto o inicie como propuesta consensuada con el SIN, como diciendo, lo hablamos, ya arreglamos. No que- sabía eso. Sí, inicia así, propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional. Después por eso enseguida el SIN saca un comunicado contrario. El CIN es el organismo que nuclea la representación de las 59 universidades nacionales, creo que es más o menos esa la cantidad que totalizan las unidades académicas a nivel universidades, ¿no? Porque después cada universidad puede tener distintas facultades. Es importante también señalar que en este caso lo que va a buscar Milei, por supuesto, es que aquellas unidades académicas cuyas autoridades o comunidades
tiendan a ser más contestatarias, rebeldes o combativas con respecto al plan de gobierno, sufran las consecuencias en la opinión pública de sus propias críticas, sus propios ataques y agravios. ¿Por qué? Porque lo que van a pretender es que, por ejemplo, en humanidades no se produce, entre comillas, nada. Ante eso, si quieren, hasta como un ejercicio militante, yo recomiendo que vayan y busquen una entrevista que hace 7 años ya, se publicó en la revista de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, o una conversación más que una entrevista entre Eduardo Rinesi y Federico Schuster, donde hablan de una crítica de Emmanuel Kant a la creación de la Universidad de Berlín. No es una crítica en el sentido de que la objetaba, sino que problematizaba lo que ocurría. Estamos hablando de hace 200 años atrás, más, donde Kant lo que defendía era la creación de la Facultad de Filosofía en el ámbito de la Universidad de Berlín. Se habían creado 4 facultades, creo, la de Medicina, la de Derecho, por supuesto, y si no me equivoco, la de Arquitectura, y luego estaba la de Filosofía. Ajá. Que en sí, para los términos utilitaristas de los economistas, no produce. No. Piensa. No produce. Ahora, yo creo que el pensamiento sí vale, que el pensamiento sí produce. Lo que pasa es que no lo pueden medir en términos utilitaristas, Claro. Según la concepción más extrema del capitalismo. Pero lo cierto es que Kant decía que justamente lo que hacía la Facultad de Filosofía era problematizar lo que producían las otras y pensar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces se va a venir más fuerte todavía que, como fue con el macrismo, un ataque a las humanidades en Argentina, y por supuesto que van a pretender profundizar el agravio hacia el sistema científico y tecnológico nacional. Marina Arias quiere decir algo, Sí. en vez de reírse con el boludo este. Es que justo me muestra que era 11:06 la hora, perdón, chicos. Dios mío, basta con Pero Fito hablamos Páez. de No, Fito pará, Páez. quiero decir Ella que me estoy dijo. viendo en la tele que América 24 pone acuerdo con las universidades, o sea, ya están dando por hecho que Que llegaron lo es a un y no acuerdo, es, claro. y no es así. No. Eso me parece importante. Y lo otro que quería decir es que inclusive en relación a áreas en las que se supone que se produce, hay que problematizar o preguntarse si esta idea de, bueno, hay ciertas facultades que pueden vender servicios o vender algo, Claro. ¿no? No sé si o sea, es otro tema, porque ya después estás con el tema de las agencias y todo lo que se sabe en relación a la comercialización de lo que se supone que producen las facultades. No hay que tomar así, me parece tan naturalmente. Es, por ejemplo, lo que pasa con la Facultad de Filosofía y Letras, que justamente es combativa, pero alcanza cierto grado de autonomía financiera a través del CUI, Claro. que es el Centro Universitario Sí, de de Idiomas. Mm. Entonces, como el CUI cobra un Sí. arancel para quienes cursen estudios allí, tiene recursos extra por fuera de lo presupuestado. Sí, pero eso no importa, digamos. No, lo que quiero decir es que bajo la lógica del capitalismo, lo que promueven justamente los profetas del utilitarismo es, che, armate tu centrito Claro, de vendé algo, investigación, ponete un kiosco también. Claro. tus herramientas extensionistas tienen que tener algún tipo de Pero cotización. Eso hay que responderlo con mi ley. Entonces ponete un kiosco vos, hijo de puta, para vivir. En vez de cobrar un sueldo. Ujú. ¿Qué me ¿entendés? O sea, Sí. estamos en pedo, hay que poner las cosas en claro. Entonces, Que Adorni se consiga un trabajo. ¿De qué trabaja Adorni? De hablar pelotudeces, conseguirte un laburo, boludo, a la tarde, trabajás, atendés un almacén y te ganas un sueldo. No es así. Bueno, este es uno de los puntos donde se visibilizan las múltiples contradicciones y los distintos rincones donde confrontan actores que tienen su parcela dentro del escenario que está en disputa, del territorio en disputa, en este caso la universidad. ¿Por qué? Porque esto mismo vos lo podés trasladar a otras discusiones
respecto de la ley ómnibus o las negociaciones entre empresarios y sindicalistas, pero por ejemplo en el caso de la UBA o el sistema universitario en general, donde justamente por estar dentro de la UBA el radicalismo tiene un interés que prevalece sobre el resto de las tribus políticas, juega su partido. Y a pesar de que Emiliano Jacobiti ayer hizo declaraciones que son críticas respecto de esta supuesta concesión de Petovelo al sistema universitario, también tiene su margen de maniobra y Milei juega a sembrar el caos, a dividir el frente universitario y tratar de ver cómo hace para conseguir algún tipo de apoyo para la ley ómnibus o para lo que sea que promueva. Sí. Este punto es clave, porque siguiendo a lo que vio Marina recién en la tele, que tiene que ver con esto que yo digo, que el gobierno, el comunicado desconsensuamos con el CIN, que reproducen después algunos canales de televisión, hubo un acuerdo, supuesto acuerdo. ¿Por qué lo hace ahora? Hay que pensarlo el gobierno, porque se viene la marcha del 23. Sí. Entonces, sabiendo que es totalmente insuficiente, por esto que estás contando vos, Dipi, la propuesta, va a formar parte del relato. Nosotros la aumentamos para que puedan seguir funcionando y me hacen esta marcha que es claramente el discurso de siempre, es una marcha política, etcétera, etcétera, etcétera. No es casualidad que manden este comunicado en esos términos de supuesto consenso que reproducen después los canales de televisión justo antes de la marcha para después salir a decir estas cosas. Sí, absolutamente. Y déjenme contarles dos cositas más sobre esto que es el caos y cómo el poder trata de ordenar. Hay un caso muy concreto que es profundamente desconcertante, que es el del lobby cruzado de las tabacaleras respecto de la ley ómnibus. En Argentina hay un predominio, Marcelo lo sabe, bueno, Lauta también fuma y vos también, pero Marcelo es un pibe Malboro. Sabe del lobby de Masalín. Santiago Caputo. Sí, estaba yo callado, no te dije nada. ¿Te juntás con Santiago Caputo? ¿Se la tira conmigo? No, no me la tiro. Estoy diciendo algo elogioso, hacete Marcelo. Cargo de una vez. Sos un hombre que tira facha fumando. Tabacalero. No. Bueno, ¿qué quiero poco. contarles? Que justamente desde hace tiempo Masalín Particulares, que es la empresa que comercializa Marlboro, viene presionando al gobierno para que reincorpore en la ley ómnibus el capítulo donde se implementaría un impuesto mínimo a las tabacaleras que le conviene a Marlboro porque resistiría ese impuesto mínimo y fundiría a las tabacaleras nacionales, como por ejemplo Tabacalera Sarandí. Entonces vos tenés diputados que de alguna forma se sienten seducidos frente a la propuesta de Masalín y otros que defienden los intereses de Tabacalera Sarandí. Hay un lobby cruzado. Tenés a macristas y peronistas que van con Tabacalera Sarandí y tenés a pichetistas, salteños y de otros lugares del país que bancan a Masalín o pelean para que Masalín sea contemplado en la ley ómnibus. Bien. ¿Sí? Incluso el lunes pasado se hizo un Zoom promovido por abogados del estudio Brulló Funes de Rioja, que defiende los intereses de Masalín, donde estaban los diputados que responden al gobernador Gustavo Sanz, estaba Pichetto, estaba Pablo Yedlin, había legisladores de distintas partes del país, y en esa conversación lo que pretendían era que se reincorporara este tributo mínimo, impuesto mínimo, que beneficiaría en la pelea por el mercado del tabaco a nivel nacional a los comercializadores de Marlboro. Ayer en la discusión del paquete fiscal, no de la ley ómnibus, del paquete fiscal en la Cámara de Diputados, el diputado Nicolás Massot, del bloque pichetista, le hace una pregunta al secretario de Hacienda, que es el segundo de Caputo en el Ministerio de Economía, Carlos Guberman, reprochándole que hayan quitado de la ley ómnibus estos beneficios para las tabacaleras, pero lo hizo de una manera camuflada, cuestionando que se estaba beneficiando o que se estaba haciendo sujeto del lobby de otras tabacaleras. Claro. Entonces ahí es donde hay caos, o sea, las empresas también se rapiñan el mercado y hay legisladores que responden a unos o a otros. Se arma un quilombo tremendo, nadie sabe bien para quién juega cada uno. A mí me costó entender esto,
cubro Congreso y me costó, para mí fue difícil. No me imagino para los que están afuera de todo este quilombo. Y hasta ahora, paradójicamente, el gobierno de Milei viene resistiendo el lobby de los Masalín. Porque hasta ahora no reincorporó, no reintrodujo el beneficio para Marlboro, ¿no? Entonces estas cosas que desconciertan en medio de este caos terminan siendo ordenadas por lógicas que no siempre son las que uno previó. Yo hubiera, por prejuicio, supuesto que en realidad Milei se iba a dejar torcer el brazo por esta, ¿no? Por Masalín. Y sin embargo hasta ahora no ocurrió, no significa que no ocurra, pero hasta donde se sabe fueron Caputo y Francos los que voltearon de la ley Ómnibus los intereses de Masalín. Entonces todo esto genera una pelea dentro del sector, del rubro que produce tabaco en Argentina y que no sabés para dónde va a salir, pero que seguramente va a terminar siendo ordenado por las relaciones de poder, sean las institucionales dentro del Congreso o no. Hasta ahora viene ganando la pulseada el peronismo y el macrismo contra legisladores sueltos de las provincias, algún que otro pichetista y poco más. Pero acá es un buen ejemplo para comprender que no todo está saldado, que no todo está sellado, que en cada rincón de la discusión política aparece el caos y que las ecuaciones todavía no están determinadas. No hay nada saldado, Dipi, porque Milei se sentó sobre los fondos nacionales, está como un chico con una bolsa de caramelo en el recreo, como el chico, como el más hijo de puta del grado, y entonces bueno, a ver, vos decime no sé qué, saltá, y le tira un caramelo, le tira dos. Y se maneja de esa manera el tipo. O sea, el tipo tiene los fondos nacionales, el presupuesto, lo tiene guardado como en una bolsa. Entonces el que patalea, que yo le tiro un caramelo, le tiro otro caramelo, al otro no le tira nada, a nadie, y en principio a nadie le tira ningún caramelo. Eso no es una... yo creo que a lo que hay que ir es a eso, porque si nos vamos a ir fijando qué hacemos con los fondos de los docentes, después qué hacemos con el fondo universitario, después qué hacemos con el fondo de la provincia. Cada uno discute la de él solito, como si fuera una anécdota, un problema que tengo yo. Che, yo soy la facultad de la chota y no me llegan los fondos. Está todo el país así, todo el país está extorsionado por esta gente. Entonces la discusión tiene que ser de otra forma, o la encarar esto tiene que ser... se lo debe encarar viendo esto que está pasando. Es eso lo que pasa, no es que te saqué los fondos a vos, no te giré los tuyos, te recorté la mitad de los tuyos. No, hijo de puta, estás sentado arriba de la guita que es nuestra, que es del Estado, que es del país, que es para que el país funcione. Sí, pero además estás transfiriendo esa guita hacia otros sectores. No es que la están canutando. Sí, no está sentado. Además, sí. Entonces, además no, sobre todo eso, ¿no? De la Comisión de Presupuesto Fiscal, por ejemplo. Ahí se está discutiendo ganancias, volver a poner ganancias. Ya el IVA ya lo volvieron a cobrar apenas asumieron. El IVA a los que estaban mencionados sí, me acuerdo. Y le están bajando el bienes personales a los más ricos, además. Sí, no solo a la clase media en general, porque también ahí... Pero los que más aportan es los más ricos. Ayer hablábamos de las prepagas. Sí, es una risa porque los más ricos van a aportar cada vez menos. Claro, por eso. Pero también la clase media. Entonces, esto complejiza nuestro análisis. Incluso un detalle... No, pero la clase media pasa a pagar ganancias. No está claro. Yo ayer contaba que el acuerdo que tuvieron Francos, Caputo y Pose con los radicales es que en recinto modifiquen ese aspecto de la ley fiscal, del paquete fiscal, y eleven a un palo 800, 2 palos 200, la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con lo cual pagarían ese tributo los mismos que están pagándolo hoy. Entonces el radicalismo se llevaría la bandera de haber defendido los intereses de la clase media argentina. Bueno, en todo caso una especie de concesión compartida con el gobierno, pero están rosqueando eso. Hay que ver qué pasa. No ocurrió, es una negociación en curso. Pero me parece que lo que sí tenemos que atender es que el gobierno
observa cómo cuidar cierto beneplácito de la clase media que lo ha votado, pero que puede dejar de apoyarlo por los tarifazos y por la situación económica actual. Respecto de esto, algo que a nosotros se nos escapa, no se nos escapa a nosotros porque incluso lo hemos mencionado, pero que se le escapa en general al periodismo, y complejiza también esto. Este no es, como dice Milei, el ajuste más grande de la historia, sino el ajuste más caro de la historia, porque a pesar de que ha rajado a decenas de miles de estatales, para el caso de Telam o la televisión pública, lo único que hizo fue ofrecer retiros voluntarios que la mayoría de los laburantes rechaza, y como no tiene plata para agarpar las indemnizaciones, Telam y la TV pública y Radio Nacional permanecen cerrados, no emiten, o sea, no laburan, Sí. pero cobran el salario de los trabajadores de ahí. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que hizo? Los denigra como laburantes, fabricó ñoquis de la noche a la mañana, por más que sean laburantes y defendamos a esos laburantes, los convierte en ñoquis porque cobran sin trabajar y al mismo tiempo cierra el sistema público de medios, deja de emitir el sistema público de medios, que es un ejemplo de soberanía informativa en toda Latinoamérica. Pero no deja de pagar, o sea que las erogaciones las sigue haciendo. Tiene Milei una mentira frente a la sociedad, que es que no ajustó en términos materiales, solo en términos culturales provocó una barbaridad histórica. Uh-huh. Y para cerrar con respecto a lo que vos decís sobre cómo organizarse para enfrentar lo que viene, a mí me empiezan a decir los diputados de las provincias, por ejemplo ayer uno de Córdoba y otro de Jujuy, que los gobernadores que dicen públicamente que van a votar la ley ómnibus lo hacen por distintas razones, o que van a pedir el voto a la ley ómnibus lo hacen por distintas razones, lo cual no quiere decir que no termine habiendo una aprobación holgada en general y que no se sepa todavía qué va a pasar en particular con la votación artículo por artículo, igual que en enero-febrero pasados. Pero por las dudas vayan abriendo el paraguas, porque esta vez los gobernadores dicen que en enero y febrero llevaron a sus legisladores a aprobar en general la ley ómnibus y después voltearon cuando se trató de artículo por artículo, y se quedaron sin un argumento en los reclamos al gobierno central, porque lo que hacía Milei después de eso es: yo no tengo cómo darles lo que ustedes me piden, porque los recursos previstos acá, acá y acá, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto país, etcétera, 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 no están, porque cayó la ley ómnibus. Uh-huh. Entonces ahora los gobernadores dicen: bueno, démosle la herramienta y sigamos pidiendo a ver qué pasa. Creen que va a fracasar. Están frente a un terreno muy filoso, un abismo, están paraditos ahí al borde, ¿sí? Es capaz, es factible que ocurra que promuevan el voto por la afirmativa para que Milei no tenga excusas, aun cuando eso arriesgue la suerte de toda la sociedad en lo que hace a privatizaciones, de empresas públicas, facultades delegadas. Eso es lo que están discutiendo los gobernadores. Ante ese temor y ante esas herramientas de gobernabilidad, discuten la política pensando ese escenario. Uh-huh. Yo no digo que ya hayan entregado la ley ómnibus, digo que esa es la discusión que está ocurriendo por estos días. Muchas gracias.